ejemplos para ilustrar de qué estamos hablando. Algunos sistemas de reconocimiento facial, por ejemplo, de teléfonos celulares, o de tabletas o de otras tecnologías, no reconocen rostros femeninos. Eso ha sido reportado. Mismo pasa con dificultades de reconocer voces agudas para algunos sistemas que reconocen que son con control por la voz. Dificultades para mujeres acceder a ciertos trabajos, porque hay sistemas automatizados basados en, por ejemplo, en empresas privadas que se basan en el perfil de los empleados anteriores o quien está trabajando en ese momento en la empresa, y el sistema basado en esta base de datos, pues como hay pocas mujeres en los sectores tecnológicos, por ejemplo, descarta automáticamente los perfiles de las mujeres. Lo mismo pasa en el sector bancario. Al solicitar un préstamo, hay solicitudes que han sido descartadas con base a género, porque la mayoría de los perfiles de las personas que han obtenido préstamos para comprar una casa, por ejemplo, en América Latina y el Caribe, son hombres. Entonces se ha reportado esos tipos de sesgos de género. Y importante también mencionar que hasta en los temas de publicidades en Internet, todos hemos estado en Internet recibiendo publicidades, a veces más o menos personalizadas. Se ha reportado que las mujeres reciben publicidades que son ligadas al trabajo doméstico, asalariado, al cuidado infantil, a productos de aseo, etcétera, etcétera, mientras los hombres pueden recibir, por ejemplo, campañas publicitarias ligadas a posibles inversiones o eventos sociales. Entonces, el acceso mismo al contenido en Internet está filtrado y no es lo mismo, está desbalanceado dependiendo de cada género, ¿no? Entonces, en ese panel lo que queremos hacer es analizar los procesos de diseño de la IA desde una perspectiva de género y explorar algunas soluciones para la generación de datos y de algoritmos que van a ser más inclusivos y más representativos de la diversidad de la región. Para conversar sobre este tema me acompañan tres distinguidos expertos, dos expertas y un experto, a quienes les voy presentando rápidamente: la doctora Daniela López de Luis, directora del Computational Intelligence and Information Systems Labs, y también directora del IDTI Lab de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Argentina. Bienvenida. También nos acompaña el doctor Marcelo Mendoza, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de la Pontificia Universidad Católica de Chile. También es investigador del Centro Nacional de Inteligencia Artificial de Chile, CENIA. Bienvenido. Y finalmente la señora Ivana Feldfeber, directora general del Observatorio de Datos con Perspectiva de Género, también llamado Data Género, en Argentina. Bienvenida. La dinámica del panel va a ser preguntas y respuestas, entonces no vamos a usar presentaciones PowerPoint, nada más es una conversación y la idea es que podamos ir construyendo sobre lo que estamos comentando. Entonces, si les parece, empezamos con la primera pregunta y para ayudarnos a identificar el problema, empezaría con la doctora López de Luis. Yo voy a hacer como si no conociera absolutamente nada del tema, pues le pregunto a qué se debe, según usted, los sesgos de género en los productos finales de ella, que los productos que recurren a la inteligencia artificial, y si usted cree que existen bases de datos hoy en día, en 2022, que sean neutrales. Hola, bueno, para mí es buenas tardes, para ustedes buenos días, gracias por este espacio. El tema no es sencillo de enfrentar porque la manera en que nosotros tomamos los sesgos, desde el punto de vista técnico, el sesgo es algo necesario. El tema es cómo se usa, ¿no? Es una derivación, podríamos decir, de algo que nos está sucediendo a nivel intelectual a las personas, ¿no? Todos tenemos lo que creo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en el año 2020 había dicho bien correctamente, que es sesgos blandos, sesgos duros. Bueno, algunos son blandos y algunos son duros por estos temas económicos o políticos, pero hay otras cuestiones que son más inconscientes, y son muchos estos sesgos que no nos damos cuenta, que por ejemplo en la UNESCO en 2019 dice, bueno, está bien, vamos a tratar de sacar estos sesgos, pero tengan en cuenta que las mismas empresas que invitan a reducir el sesgo, de pronto
tienen dos cosas en contra. Por un lado, diluyen las responsabilidades de por dónde van los sesgos, y dicen, hablan de la comunidad de la IA, ¿sí? Entonces, cuando uno diluye, ya sabemos que nadie se pone los pantalones. Y por el otro lado, una cosa muy puntual que podemos ver es que los asistentes virtuales en general tienen nombre y voz femenina. Y hay algunos muy conocidos de empresas muy conocidas. El tema es que existe esta inercia del sesgo, en especial en estos países latinos donde nosotros hablamos el español. ¿Qué tenemos nosotros en Latinoamérica? Tenemos sesgos por el habla y sesgos por la religión. Y la mayoría de las cosas que nosotros construimos, lo que nosotros llamamos sistemas inteligentes, que quiero aclarar, los sistemas inteligentes hoy por hoy utilizan técnicas que no solo imitan al humano, sino también en general a la naturaleza, ¿sí? Por ejemplo, el Swarm Computing no tiene nada que ver con el cerebro de un humano, salvo que lo tengan lleno de hormigas. Pero el tema es que nosotros tenemos dos cosas. ¿Por qué lo digo? Porque parte de mi especialidad es la lingüística computacional, que nosotros lo usamos para hacer, por ejemplo, el sentiment analysis. Esto de las recomendaciones tiene más que ver con aquellas técnicas de los sistemas inteligentes relacionadas con cómo nos expresamos, ¿sí? Y el español es bastante machista, ¿sí? Yo siempre hago con algunos ejercicios, en algunas charlas, unos ejercicios de, por ejemplo, pensar en el puente. El puente es masculino en español, ¿verdad? Entonces, las descripciones que uno hace sin advertir al público son todas de cuestiones de fuerza, durabilidad, sostener, y esos son los sesgos que a nosotros nos ponen inconscientemente las palabras y los géneros que usamos en el habla. Si uno hace la misma pregunta en alemán, por ejemplo, o en algún otro idioma en donde el puente se dice con género femenino, uno va a notar que se pone más suavidad, se pone más belleza, etcétera, etcétera. Y esto es un experimento que los invito a todos a que lo realicen. Esto significa que nuestro cerebro, ¿sí?, con el cual creamos hombres y mujeres, tiene ya un sesgo, que no lo estamos concientizando. Y este sesgo, el problema no es que exista, sino que estamos evolucionando y debemos aprender a administrarlo, ¿sí? También tenemos el sesgo en la religión. Tanto la lengua como la religión la tenemos desde que somos bebés, así que tenemos que tener en cuenta justamente que la religión también. Fíjense que tanto el catolicismo como el judaísmo, ambos tienen un tratamiento distinto del hombre y de la mujer. Y esto es algo ancestral, ¿sí?, que uno se le mete adentro. Entonces, no es una cuestión de maldad, es una cuestión de cómo funciona nuestro cerebro, adaptándose de manera como memoria asociativa, ¿sí?, clasificando y asociando cosas. Entonces, cuando nosotros generamos una actividad, como por ejemplo construir un sistema inteligente, estamos plasmando sin darnos cuenta estas cosas. Y con respecto al tema de las bases de datos, bueno, en general, más actualmente, ahora que estamos tratando de llegar hacia la industria 4.0, no estamos hablando tanto de base de datos, sino de conjuntos de datos o datasets, más bien en general, porque las bases de datos suelen quedar un poquito chicas y no existen neutras, porque cada vez que uno captura con un objetivo, y si uno no captura con un objetivo, en especial en ciencias de datos, va a responder cualquier cosa. Entonces, es normal, es parte del procedimiento. Es imposible hacer algo sin sesgo. No me quiero extender más, pero... Muchísimas gracias. Pues más bien le voy a hacer una pregunta de seguimiento y luego pasamos al próximo panelista, pero lo que estoy entendiendo de lo que me mencionó es que es como si siempre se había sabido que hay sesgos de género en el desarrollo de las tecnologías y en la inteligencia artificial en particular, porque es parte del mismo lenguaje, por ejemplo, la lengua en español. ¿Será que entonces hay que trabajar con los sesgos de género en lugar de tratar de eliminarlos? ¿Eso es correcto decir eso? Nunca mejor dicho, porque para nosotros el sesgo es sinónimo de aprendizaje en sistemas inteligentes. Ya lo dijo Tom Mitchell, que fue uno de los fundadores, ¿no?, uno de los prohombres en estas áreas de las ciencias de datos. Sesgo es toda decisión o toda selección de generalización que uno tome, ¿sí?, para apartarse de la descripción exacta o estricta de datos. Esto significa que no podemos hacer ciencia de datos, no podemos hacer una inferencia con un sistema inteligente si no estamos tomando algún tipo de generalización, si no estaríamos describiendo.
Entonces, como bien dijiste, es una cuestión de saber administrar el género, las cuestiones de género, apropiadamente, para que no se diluyan estos comportamientos sutiles que nos pertenecen a las mujeres, que no son ni mejores ni peores, son distintos. Es como una sobresimplificación que estamos haciendo sin darnos cuenta. Bueno, entonces con eso le daría la palabra al señor Marcelo Mendoza, si quiere comentar lo que dijo la doctora López, y le hago la misma pregunta, ¿no? ¿A qué se debe que en 2022, que nunca hemos estado tan sensibilizados a los temas de diversidad e inclusión, que todavía encontramos tecnologías que cuentan con sesgo de género, y si según usted existen bases de datos que son neutrales? Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí muy agradable estar en este panel y poder opinar acerca de esta importante temática. El sesgo de la inteligencia artificial es fundamental porque los algoritmos de inteligencia artificial aprenden a partir de datos, pero para poder construir un modelo que finalmente tenga capacidades predictivas requieren de la identificación de ciertos patrones o regularidades en los datos. Y muchos de esos patrones tienen que ver precisamente con sesgos que se pueden identificar en estos datos para poder finalmente aplicarlos y poder tener algún tipo de capacidad predictiva que esté codificada en el modelo. Sin sesgos, el modelo tendría nula capacidad predictiva. Ahora, una de las preguntas que se ha instalado es si realmente requiere sesgo de género para que el modelo tenga capacidad predictiva. Porque uno podría separar entre un sesgo benigno, inductivo, que aprendes a partir de los datos, y un sesgo en realidad que genera o aumenta ciertas discriminaciones contra grupos específicos. Entonces, una pregunta que uno podría instalar realmente es si requieres o si es que puedes mantener la capacidad predictiva de tu modelo o la capacidad descriptiva incluso del modelo que tengas, anonimizando ciertas características que podrían ser sensibles, como por ejemplo el género, entre otros, ¿no? En general los grupos identitarios, ya sea por género, orientación sexual, raza, etnia, discapacidades, etcétera, religión, todos se pueden sentir afectados por determinadas decisiones que se pueden tomar a partir de estos modelos. Entonces la pregunta es si podemos hacer algo con esos descriptores de grupos identitarios de manera tal de que la máquina no pierda su capacidad o su desempeño, su capacidad predictiva, trabajando con otras características que sean menos sensibles. Entonces la pregunta hoy en día es esa básicamente, si es posible hacer eso. Datos neutrales, yo diría que es muy difícil, porque básicamente los datos lo que hacen es reproducir los sesgos culturales. Entonces, en la medida de que han existido históricamente discriminaciones contra distintos grupos, por ejemplo el género, digamos, entre otros, discriminaciones de género, los datos con los cuales vamos a entrenar las máquinas, básicamente lo que van a hacer es reproducir y en algunos casos amplificar esas discriminaciones. ¿Qué se puede hacer entonces? Lo que se puede hacer es trabajar durante el entrenamiento de una máquina para identificar a estos grupos identitarios y durante el entrenamiento indicarle a una máquina de que no aprenda ciertas correlaciones que podrían generar o amplificar tratos discriminatorios contra grupos específicos. ¿Cómo se puede hacer esto? Lo que se está haciendo hoy en día en realidad es poder detectar. Voy a colocar el ejemplo del lenguaje. También trabajo en procesamiento de lenguaje natural. Y las representaciones que se aprenden en procesamiento de lenguaje natural, que se llaman modelos de lenguaje, trabajan sobre grandes volúmenes de texto. Si uno pudiera detectar automáticamente cuando un grupo identitario está siendo nombrado, uno podría evitar de que ese modelo de inteligencia artificial extraiga correlaciones dañinas para ese grupo identitario. Y hay distintas técnicas para poder hacerlo. O sea, se puede resolver técnicamente, pero hay varios desafíos. Primero,
uno tendría que ser capaz de identificar en los datos cuando se está mencionando un grupo identitario de manera automática, para no poder para no reproducir ese sesgo en el modelo. Eso también es una tarea compleja de hacer, porque requerimos entonces una máquina que sea capaz de detectar esos grupos identitarios mencionados en los datos también de manera automática. Y la pregunta entonces puede ser si es que esa nueva máquina que necesitamos para preprocesar los datos no va nuevamente a reproducir los sesgos que existían primariamente en los datos. Entonces es un problema técnicamente difícil, ¿ya? Pero existen posibilidades para poder hacerlo, digamos. Tiene que ver básicamente con esto, detectar a priori los grupos identitarios que pueden ser dañados por ciertas decisiones y evitar de que la máquina aprenda estas correlaciones. Una pregunta de seguimiento, otra vez, profesor Mendoza. Cuando estamos hablando de las bases de datos, estamos hablando de millones, billones, trillones de datos, ¿no? Entonces, lo que veo es que hay como dos maneras de proceder. Una es, pues, los que son partidarios de tener bases de datos desglosados por género, que eso no sé si contamos con las herramientas hoy en día para poder hacer eso. Y lo otro, que es precisamente lo que usted está mencionando, es crear una tecnología dentro de la inteligencia artificial capaz de detectar cuando hay un sesgo de género que está ocurriendo. ¿Es correcto? Es correcto, claro, y eso se puede hacer a priori, antes de entrenar la segunda máquina. Si yo, por ejemplo, voy a entrenar una máquina para poder rankear currículum en un concurso por posición, por ejemplo, de profesional, quisiera de que existiera primero una máquina que anonimizara en términos de género, a lo mejor, de manera tal de que la decisión no se tomara en función de un atributo protegido, como podría ser el género. Eso sería neutralidad en el fondo, pero para eso necesitarías primero una máquina que sea capaz de detectar automáticamente cuando yo estoy incurriendo en esa discriminación. Y cuando eso se detecta, ¿qué se hace? Pues porque la base de datos no cambia, entonces básicamente es ajustar el algoritmo. Se puede enmascarar, es decir, si yo le voy a pasar datos en donde yo puedo identificar que hay algún trato discriminatorio en los datos hacia un grupo protegido o un grupo identitario, yo puedo evitar que esos datos se le muestren a la máquina para que la máquina no reproduzca esa discriminación que viene en los datos. Eso se puede hacer, pero para eso requerimos esta segunda máquina que sea capaz de detectar que en los datos hay algún tratamiento discriminatorio contra algún grupo específico. Entonces, técnicamente es desafiante, pero se puede hacer. Quizás yéndose a la pregunta original, efectivamente las máquinas no solamente reproducen las desigualdades o los datos discriminatorios que existen en los datos, sino que las amplifican. Sí, y entonces la respuesta sería respecto a lo de si las bases de datos son neutrales, es que no. Básicamente los datos, no. Aunque pensamos que las cifras son neutrales, también no. tienen sus propios sesgos. Pero bueno, pasamos pasamos a Ivana Feldfeber también, pues la misma pregunta, ¿a qué se debe el tema del sesgo de género en los procesos de inteligencia artificial y en los sistemas? Y sí, pues ya creo que contestamos a la pregunta, pero el tema de las bases de datos. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Se escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, hay muchos puntos en común con respecto a la forma en la cual pensamos el tema de los sesgos, de que son parte de la sociedad, son parte de los datos también, y de las personas que están trabajando con datos. Desde Data Género siempre estamos poniendo a las personas en el centro y a la sociedad en el centro, y miramos todos estos procesos de una mirada bastante crítica, un poco poniendo el eje en que la palabra sesgo es muy técnica y tiene que ver con aspectos técnicos en los algoritmos, pero también a veces le saca un poco algo que hay por detrás, que son las desigualdades de poder en la sociedad. Que cuando hablamos de sesgo estamos hablando de poder, cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de poder, y eso también implica que hay ciertas diferencias, hay ciertas faltas de representación, hay omisiones de diferentes colectivos que no son simplemente inconscientes, sino que están atravesadas por dinámicas de poder en la sociedad. Entonces, quienes llegan
me estoy adelantando tal vez a otras preguntas, pero quienes llegan a trabajar con datos, quienes llegan a estar representados o representadas en los datos, habla mucho de las prioridades también en la sociedad. Por lo tanto, no vamos a decir que un set de datos que hable de la sociedad va a ser neutral. Tal vez hay ciertos datos que son más técnicos o que hablan, no sé, del clima, que tienen otras complejidades también, pero no están atravesados por estos sesgos de género, tal vez, igual hay otras cosas que sí. Por ejemplo, hay un ejemplo de un libro que se llama Mujeres Invisibles, que lo recomiendo mucho, que estaban haciendo capacitaciones de género en Suecia, y de repente dijeron, bueno, ahora ¿con qué se van a meter? ¿Con cómo tenemos que barrer la nieve en las calles de la ciudad cuando nieva? Y ahí dijeron, sí, también es un tema que es atravesado por cuestiones de género, el tema de la nieve en las ciudades, porque tiene que ver con los desplazamientos urbanos, cómo las mujeres se transitan por las veredas, por ejemplo, para llevar a los niños a la escuela, para tomarse el transporte público, para hacer mandados, para hacer diferentes cosas, y como en general, estamos generalizando, los hombres toman los autos para ir a trabajar y hacen un recorrido mucho más lineal que el de las mujeres. Entonces, temas que parecerían tan neutros como es que si limpiamos primero las calles o las veredas en un país, están atravesados también por cuestiones de género, y también por desigualdades de poder, porque después hay que poner en la balanza qué es más importante, si despejar las calles para que se siga reproduciendo esta rueda de trabajo que genera dinero y capital, o todo lo que tiene que ver con tareas de cuidado. Entonces, no digo que sea una cosa o la otra, pero son todas decisiones que están muy atravesadas por lo social, y me gusta que estemos complementándonos desde el área más técnica y más social para dialogar sobre estos temas, porque un debate sobre sesgos no podría ser solamente técnico, para traer también todo este costado de cómo el poder y cómo las decisiones no son inconscientes en muchos casos y tienen que ver con lo que conocemos, con lo que priorizamos o con lo que conocen y priorizan los gobiernos y las empresas también. Pero gracias, Ivana. Y para dar otra pregunta de seguimiento, estoy pasando a la próxima pregunta para ir adelantando, pero mencioné en mi pequeña introducción que hay muy pocas mujeres, pues hablando de los temas de sociedad, en tecnología en general, en los sectores de empleo tecnológico, tecnologías digitales y en particular en inteligencia artificial, hay muy pocas mujeres que elaboran en ese ámbito. ¿Cuáles son las consideraciones éticas de tener tan poquitas mujeres trabajando en investigación en inteligencia artificial? ¿Esta es para mí también? Sí, sí. Ivana. Perfecto. También seguramente Daniela tenga mucho para decirle al respecto, porque es una mujer trabajando en inteligencia artificial y me parece muy importante lo que tenga para decir. Hay algo que es que tal vez hay varias mujeres que están trabajando en tecnología y están trabajando en el sistema científico. Muchas de ellas no llegan a los cargos altos en el sistema científico, y quienes deciden a dónde va el dinero, a dónde van las becas, a dónde van los subsidios para investigación, en general son el estereotipo que venimos acostumbradas, que es varón heterosexual, blanco de clase media alta, que tiene como ciertos privilegios alrededor que hacen que corra este riesgo del privilegio, que en inglés se llama privilege hazard, que sería como un riesgo en el cual no podemos ver las desigualdades que están viviendo otras personas porque nuestra propia existencia, nuestra propia visión nos impide verlas, que es algo que nos pasa a todo el mundo, no solamente o sea, es algo que sucede, que es que tal vez no podemos empatizar, no podemos tener en cuenta otras realidades porque no las vivimos. También puede ser que las tengamos, pero hay un cierto riesgo con respecto a estos temas. Entonces, lo que siempre proponemos no es una solución absoluta, pero es sí que haya equipos con diversidad, no solamente de mujeres, sino de personas LGBT, de personas con diferentes orígenes étnicos o raciales también, con personas con diferentes orígenes socioeconómicos, porque siempre estamos asumiendo que la persona que hace tecnología tuvo ese acceso y para tener ese acceso tuvo un buen pasar o se les ingenió muchísimo para poder llegar. Entonces, en ese sentido, es importante que la diversidad vaya en todos lados, porque si bien estamos abordando los sesgos de género, todos los sesgos y todas las desigualdades son muy importantes, y haber vivido ciertas opresiones o ciertas situaciones difíciles hace que tengamos, tal vez, no en todos los casos, cierta predisposición o sensibilidad para abordar ciertos temas. Entonces, cuando los equipos son más diversos, puede ser, no siempre sucede,
que haya cierta sensibilidad para con los temas que se van a trabajar o con las herramientas que se van a desarrollar para que sean un poco más socialmente sensibles. No lo estoy generalizando y sé que no siempre es así y que muchas veces las situaciones difíciles que vivimos en la vida a veces nos generan una coraza y hacen que no tengamos empatía o que digamos yo llegué acá porque me lo gané y el resto tiene que hacer lo mismo. Pero en general cuando hay equipos más diversos que también tienen formación en estos temas o que fueron capacitados en estos temas, generan herramientas, no digo soluciones, digo herramientas un poco más sensibles, sobre todo cuando estamos hablando de aplicaciones sociales. Eso es lo que me interesa diferenciar. Cuando estamos trabajando con algoritmos para el sector público, que van a decir todas estas cosas que enumeraste antes en la introducción, que haya esa capacitación, esa diversidad y esa mirada previa es fundamental. Pues básicamente que cada vez que contamos con un grupo homogéneo de personas, corremos el riesgo que la solución sea única o que sea dirigida a un problema que es común a este grupo y que no sea necesariamente dirigida a problemas múltiples que pueden vivir personas que son fuera de este grupo, ¿no? Entonces, básicamente es eso. Yo hago la misma pregunta para... Sí, adelante, Ivana. No, que no tengamos esta riqueza de diversidad de miradas y de soluciones y de problemas que pueden atravesarse a lo largo de una investigación, por ejemplo. Eso. Sí, entonces hago la misma pregunta para la doctora López de Luis. Pues el tema de las consideraciones éticas, de tener pocas mujeres en el sector de inteligencia artificial. Sí, bueno, tenemos muchas consecuencias. Yo doy fe, porque lo he vivido en primera persona, que el sesgo existe a lo largo de la carrera y después de la carrera. De hecho, la cátedra latinoamericana Matilda surge para visibilizar la historia de la ciencia, también desde el punto de vista femenino, porque siempre uno llama la atención de cuando uno estudia y son todos hombres, y pareciera que no hubo mujeres en la historia de la ciencia y de la academia. Entonces, cuando uno empieza a rascar la pintura, se da cuenta de que hay muchas mujeres que también hicieron sus contribuciones, pero una cuestión cultural no eran visibilizadas. Entonces la historia que se nos enseña también es muy masculinizada. En términos generales, y lo digo también porque lo he vivido en primera persona, no voy a entrar acá a hablar de mi vida personal, pero bueno. Una de las cosas más notorias, y creo que obvias, es que si hay menos cantidad de mujeres en estas actividades, hay menos cantidad de mujeres contratadas y por lo tanto con posibilidad de desarrollarse en estas áreas. Y fíjense el tema de los sesgos, hasta qué punto empieza a influir en otras áreas, como decía Ivana, que por ejemplo, si uno hace un algoritmo inferencial sobre riesgo, ¿sí? Está cometiendo un gran error, porque las mujeres en general tenemos menores propensión al riesgo. Por ejemplo, para conducir somos más cuidadosas, por más que digan que es mentira, lamentablemente las estadísticas, que yo misma he hecho varias veces, con o sin sistemas inteligentes, no hay por dónde darle, tenemos menor propensión al riesgo. Entonces, de pronto, ante un tribunal de faltas o algo, bueno, habría que ver estos sesgos también. Y esto me lleva a otro tema importante, que está muy de moda, que es sobre los sistemas jurídicos y penales, que están utilizando algoritmos inteligentes. Bueno, nosotros de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires hemos visibilizado, estamos haciendo un ciclo internacional, al cual están todos invitados, están en la web, y que es internacional, hay muchos europeos, hay americanos, trabajando en esta problemática de que están muy sesgados y no muy bien intencionados algunos sesgos en lo jurídico. Desde el punto de vista de género, las mujeres tenemos menor propensión a la reincidencia, ¿sí? Penal. Entonces, eso tampoco estaría siendo abarcado si es que estoy teniendo un sistema inteligente que me está asesorando, porque hoy por hoy juez artificial no tenemos, pero sí tenemos jueces asesorados por sistemas inteligentes. Y esto no es que haya maldad, vuelvo a decir, yo creo que desde el nivel internacional, la Declaración de Montreal para el Desarrollo Responsable de la IA, por ejemplo, no lo menciona, pero sin embargo, nosotros tenemos el marco ético de los sistemas inteligentes para la gente, ¿sí? Que es
que querían desarrollar, bueno, recomendaciones para una buena sociedad dentro de la IA, hace una sola mención de las cuestiones de género. Tenemos la OCDE, que es la Organización Europea para la Cooperación Económica, sobre la IA, dice también, hace un montón de recomendaciones, pero menciona el sesgo, no lo analiza, no lo articula, y cuando uno se va en lo general, pierde posibilidad de eficiencia, o sea, lo global mata lo eficiente. Por ejemplo, en el grupo de los 20 también se habló, se visibilizó, pero solamente como un factor importante. Entonces acá hay que articular, las articulaciones, el bajar a concreto nos está costando, porque tratamos de generalizar. Y en ética no existe una ética global. Y ahí es donde París 2021 a mí me preocupa un poco, porque yo fui encuestada, fue uno de los tantos millones de encuestados a lo largo de todo el mundo, y me preocupa esta insistencia de querer hacer una ética global, porque no somos todos. El ser humano es maravillosamente complejo y divergente. No podemos centralizar la ética. Mi ética puede ser parecida a la de otros, pero nunca va a ser igual. Entonces, poner de una manera sistemática un algoritmo que generaliza, como volvemos a decir, tiene un sesgo, ponerle ciertas responsabilidades es un poco complejo. En especial si uno lo quiere hacer con un panóptico centralizado para garantizar de buena intención algo, puede terminar, y bueno, como el que se hace la señal de la cruz se saca un ojo, ¿no? Entonces eso está medio como, estas globalizaciones son muy peligrosas. Sí, la idea de propulsar. Entonces, ¿es malo el sesgo? No, es la base, como venimos diciendo, del aprendizaje. Tenemos dos tipos de sesgos que son importantes nosotros. Uno el absoluto, que es el que permite que tengamos un tipo de sistema inteligente, y acá, ahí podemos incidir nosotros en qué sesgo absoluto vamos a tomar, no solamente sobre los datos, es muy importante también qué tipo de sesgo absoluto vamos a tomar, o sea, qué tipo de heurístico, qué tipo de sistema, cómo vamos a construir esa inteligencia, y además el sesgo relativo, que ya de por sí, una vez tomada la responsabilidad de ese sistema inteligente, cómo va a funcionar, ¿sí? Que nosotros lo podemos tendenciar con los parámetros que le damos. Pero en sí esto es controlable, ¿sí? Depende del diseño, pero tiene consecuencias, máximo vuelvo a enfatizar, Industria 4.0, que se sube a nuestros hogares, a nuestra salud, a nuestros hijos, a nuestra intimidad, ¿sí? Va a estar muy compenetrada de estos sistemas automáticos. Entonces, ¿tenemos la necesidad de visibilizarlo? Sí, pero el cómo es complejo por la divergencia. ¿Cómo podemos hacer para atraer a las mujeres a la IA? Bueno, porque esto sería uno de los temas esenciales. Bueno, mecanismos no está muy cierto porque, a ver, estamos usando STEAM, yo misma estoy haciendo STEAM para tratar de atraer mujeres y no veo demasiado resultado. Entonces hay algo más en esto, ¿sí? Yo creo que tenemos que desarrollar, de la mano de especialistas en géneros, instrumentos específicos, ¿sí? Específicos que yo realmente puedo dar algunas ideas, pero creo que tiene que estar de la mano de especialistas con números y con los efectos que vamos haciendo sobre la marcha. Esto es un emergente. Y como este emergente, el día de mañana vamos a encontrar otros emergentes, ¿sí? Porque estamos creciendo, somos como niños, estamos utilizando un juguete nuevo, y tenemos que aprender a utilizarlo. Y es como el cuchillo, siempre me dicen, ¿es peligrosa la IA? Mirá, el cuchillo es peligroso, depende cómo lo uses y a quién se lo des. Ujú. Bueno, yo hago una pregunta de seguimiento, pero la dirijo al profesor Mendoza. La doctora López mencionó que pronto nuestras vidas personales van a estar permeadas de tecnologías digitales, incluyendo la inteligencia artificial. ¿Usted cree que la inteligencia artificial tiene que ser regulada? Yo sé que, bueno, Chile cuenta con una de las primeras políticas nacionales de inteligencia artificial en la región. Se nos pueden mencionar algunos elementos fundamentales de una política nacional de inteligencia artificial y si según usted debería de ser regulada, digamos, esa permeabilidad que tendrá la inteligencia artificial en nuestras vidas privadas. Sí, yo en lo personal no creo en las regulaciones, porque así que en la regulación del conocimiento, por ejemplo. Porque si uno le trata de colocar límites a, a la investigación o a lo que podemos ser capaces de hacer tecnológicamente, claramente estamos en un camino errado. Sí, lo que hay que hacer, y
lo que hemos pensado acá de Chile es las implicancias éticas, y tener muy claro las implicancias éticas de las tecnologías que ayudamos a diseñar o que diseñamos. En el Centro Nacional de Inteligencia Artificial tenemos una línea en específico que se dedica a este tema, que es la inteligencia artificial centrada en las personas, y los efectos que tiene en la sociedad. La tecnología es algo que está en el centro de nuestra investigación. En el diseño que hicimos de la Política Nacional de Inteligencia Artificial, uno de los elementos fundamentales era los alcances, las implicancias éticas de la inteligencia artificial. Por ejemplo, en redes sociales, uno tiene ciertos algoritmos que recomiendan contenidos. Ese contenido está seleccionado, dependiendo de la plataforma en la cual uno esté trabajando, en función de un perfil. Y pueden haber ciertos contenidos que en el fondo lo que hagan sea generar un determinado comportamiento en esa persona. El tema de las noticias falsas, por ejemplo, es algo que va en esa línea. Entonces la pregunta es si es que debiéramos entrar en ese terreno, digamos, de medir primero. Yo creo que primero hay que medir. Tenemos que ser capaces de medir cuáles son los efectos que tiene la inteligencia artificial en términos de distintas variables. Por ejemplo, la polarización es uno de estos efectos. Es que existen algoritmos que finalmente lo que están haciendo es aumentar la polarización, por ejemplo, en ciertas instituciones, o el tratamiento discriminatorio contra ciertos grupos específicos. No es fácil medir. Creo que las preguntas más básicas que nos podamos hacer finalmente no tienen respuesta. No está claro cómo medir los efectos que tienen estos algoritmos. No está claro si es que en realidad reproducen los sesgos, si es que los amplifican. Tenemos ciertas pistas, digamos, pero es un tema desafiante, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino que desde el punto de vista ético. Uno de los elementos que consideramos en el diseño de la política es la privacidad de datos. Nosotros creemos que no debieran ser usados los datos que se pueden cruzar en redes sociales para poder generar exposición selectiva de los usuarios a ciertos contenidos. Porque en la medida que no tengamos claro cuáles son los efectos de la exposición selectiva, podríamos estar, a través de un algoritmo de recomendación, por ejemplo, generando ciertos efectos en la opinión pública. Por ejemplo, el escándalo Cambridge Analytica se basa básicamente en la exposición selectiva y en cómo a partir del perfilamiento de usuarios uno puede exponer a estos usuarios a ciertos contenidos que podrían tener ciertos efectos, que podrían beneficiar a su vez a un grupo de interés. El tema de la privacidad en redes sociales es sumamente importante, digamos. Pero es un tema complejo porque a la vez queremos que las recomendaciones que nos hagan sean relevantes. Entonces, ¿cómo generar recomendaciones relevantes sin afectar la privacidad de los y las usuarios en redes sociales? Yo creo que es una pregunta abierta. Y tiene que ver precisamente con esto, digamos. La inteligencia artificial requiere de sesgos. Pero esos sesgos creemos que no debieran afectar la privacidad de las personas, ni tampoco volverse en contra de las personas. Es difícil, digamos. Es una temática difícil y tiene muchas dificultades. Primero, medir los efectos. Sí, digamos que hay mucho camino por recorrer porque todavía estamos en algo que es completamente nuevo y hay mucho por, digamos, por descubrir. Y hablando justo pues de tema digamos, del futuro, y yo hago la última pregunta para Ivana, pues lamentablemente estamos un poco corto de tiempo, pero en la conferencia nos acompañan muchos decanos de ingeniería, profesores, estudiantes ligados a estos temas de tecnología, innovación, ingeniería, matemáticas de América Latina. ¿Qué rol tienen las universidades en formar la fuerza laboral del futuro para que estén sensibilizados, digamos, a estas cuestiones en los temas de sesgos raciales y de género en las tecnologías digitales, porque van a ser los que van a trabajar estas tecnologías en el futuro, ¿no? ¿Qué rol tienen las universidades en formar la fuerza laboral del futuro?
Ivana. Bien, esto es súper importante. Daniela contó un poquito al respecto, sobre también su historia personal, y yo creo que muchas personas acá, muchas mujeres, sufrieron ciertos tipos de violencia a lo largo de sus carreras, que muchas veces fueron calladas, porque si se dicen después es para problema. Entonces, mis recomendaciones más a nivel personal y también desde Data Género es poder auditar qué está pasando en las aulas, ser conscientes de cuando estamos generando ciertos clubes de varones dentro de la universidad. Yo entiendo que es difícil porque es algo muy arraigado, pero ciertos profesores que sabemos que históricamente fueron más discriminadores con las mujeres o más duros con las mujeres por algún motivo, ver cómo se puede cambiar eso, porque hay ciertas materias que son materia filtro, y muchas mujeres dejan en esos momentos porque es difícil pasar con tal profesor, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer, por ejemplo, para que eso sea un poco más fácil? Para que había un testimonio acá dentro de las preguntas del Zoom diciendo que había sufrido discriminación y violencia dentro de su carrera, es algo que no se cuenta, una mujer. A su vez, ¿qué pasa con las mujeres que deciden tener hijos en su vida y cómo esa decisión de vida a veces las deja fuera de la carrera científica, a veces las deja fuera de la carrera universitaria? Cómo no se puede pensar tal vez en un sistema de guarderías o de acompañamiento a las mujeres que eligen ser madres. Entonces, hay muchas cosas que se pueden ir haciendo que son pequeños pasos para que el tránsito por la universidad sea igualitario, porque sabemos que no es lo mismo una decisión de tener hijos para mujeres que para varones, por ejemplo, en una carrera universitaria, en una carrera científica también. Conozco casos de colegas que al quedar embarazadas las echaron de su beca de investigación, no uno, sino varios casos, y son casos muy injustos, pero es un sistema que está preparado para que saquemos un paper por año, o más, digamos, y o tenemos ciertos como gaps o huecos en nuestra carrera justamente por tener hijos, por ejemplo. Y eso es una gran desigualdad y una gran desventaja. No solamente eso, sino bueno, también como la brecha salarial y después cómo acceder a diferentes cargos o cómo poder trabajar al mismo tiempo que estamos estudiando. También son cosas que van dejando detrás a las mujeres. Hay un estudio que se hizo en Argentina sobre las tareas de cuidado, por ejemplo, donde las mujeres ocupan muchas más horas de su día en tareas de cuidado que los hombres. Y esas horas después se van en horas de sueño, en horas de estudio, en horas de otras cosas que hacen que después la mujer llegue mejor a la hora de rendir un final difícil, por ejemplo. Entonces, es estar primero capacitados y al tanto de todas estas problemáticas y de todas estas desigualdades, y luego tomar acciones concretas para poder hacerlo. Que no implica que eso va a favorecer a las mujeres y las mujeres van a estar por arriba de los hombres, sino que vamos a estar empezando a igualar un poco la balanza. Sí, entonces, básicamente, más allá de la formación como tal, también las universidades tienen esa responsabilidad de adoptar políticas y poder proveer unos servicios que puedan facilitar justamente poder emprender carreras y profesiones científicas, tecnológicas, además del tema, obviamente, de becas. Sí, habría que pensar, tal vez, perdón, una otra cosita, ¿cómo sí. pensamos al estudiante promedio de esta carrera? Y digo el estudiante a propósito, porque muchas veces se lo piensa como hombre que tal vez no trabaja y su familia le financia los estudios. Entonces, ¿cómo pensamos esa persona y cómo todo lo que se desvía de esa norma, cómo hacemos para que tenga la misma capacidad que el resto? Es solo eso. Bueno, muchísimas gracias. Pues lamentablemente tuvimos que correr un poco para poder cubrir todas las preguntas. Nos hubiéramos podido quedar una hora más hablando del tema, pero lamentablemente ese es todo el tiempo que tenemos. Entonces, les agradezco muchísimo su participación en el panel. También al público, muchísimas gracias por acompañarnos. Estuve tratando de contar tanto en sala como en el chat. Creo que tenemos representantes de unos 13 o 14 países que nos están acompañando en el panel hoy. Así que muchísimas gracias. Y bueno, seguiremos entonces dialogando, luchando para los temas de equidad e igualdad de género en el sector científico-tecnológico en las Américas y para una mayor representatividad de la diversidad que existe en nuestra región. Muchísimas gracias y con eso cerramos el panel. Muchas gracias.